Si no has nacido o vivido en Argentina, probablemente identifiques de manera errónea o puedas confundir este automóvil que estás viendo con uno muy común en España, o que fue muy común en España, que es el SEAT 127, y en otros mercados pues fue conocido como el Fiat del mismo número. Sin embargo, una vista frontal ya deja entrever que al menos igual al modelo español no es. Pero lo curioso de este vehículo, más allá del coche en sí, es cómo era la concepción de la economía, de las políticas de transporte y movilidad hace unas décadas en comparación a lo que tenemos hoy. Así que te invito a que conozcas la historia del Fiat Brio y sobre todo a cómo fue durante mucho tiempo la política industrial con respecto al automóvil y a la movilidad. En poco más de 15 años, España ha pasado de vender en su mercado interno más de 1,5 millones de vehículos anualmente y de ser un referente europeo a nivel de fabricación de vehículos a vislumbrar un horizonte sombrío con respecto al automóvil, las ventas, la industria y la movilidad. Se han cerrado fábricas, perdido empleos, los coches son un 30% más caros que hace unos años. Primero nos vendieron las bondades del diésel, luego de la gasolina y ahora nos quieren vender una electrificación a todas luces imposibles, salvo para el 25% de la población. ¿Pero esto ha sido siempre así? ¿Han sido los gobiernos siempre así? ¿Alguna vez se preocuparon las autoridades anteriormente de promover la movilidad a través de automóviles populares en colaboración con los fabricantes? Conceptos como el vehículo de bajo coste es casi tan antiguo como el del propio automóvil, sirviendo de ejemplo el Ford Model T. Pero el primer vehículo popular lo encontramos en la década de los años 30 en Alemania. Dejando las implicaciones políticas a un lado, la idea era ofrecer un vehículo simple para el pueblo, el KDF Wagen. La posibilidad de acceder a lo que posteriormente será el Volkswagen a través de un pago fraccionado hizo que el vehículo llegara a segmentos de la población que hasta entonces no eran compradores potenciales de este tipo de productos. A inicio de la década de los 40, en plena contienda, las reservas de particulares llegaron a superar las 300.000 unidades. Sin embargo, la mayoría de vehículos producidos serían destinados al esfuerzo de guerra. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, esta idea demostró ser muy buena, ya que no solo se reanudó como Volkswagen, sino que otros países europeos imitaron el concepto de vehículo popular. Francia con su Renault 4 o Citroën 2 caballos, Inglaterra con el Mini, Italia, con el Fiat 500 o España con el SEAT 600 son ejemplos perfectos de que un automóvil popular puede ser un factor que dinamice la economía, desde el empleo creado en las propias factorías al mayor consumo y dinamismo que da una población con más capacidad de movilidad. ¿Qué pasa actualmente en España en 2024? Los gobiernos, tanto regionales como autonómicos, riegan de dinero público a las empresas, pero ¿alguien ha hablado de un automóvil, aunque sea eléctrico, pero popular? Las propias marcas no parecen interesadas en vender automóviles baratos y sencillos y los políticos solo hacen poner normativas sobre normativas que encarecen los coches y hace que gran parte de la población tenga que estirar la vida útil de sus vehículos. Pero volvamos al pasado, ya que en los 70 aparece el SEAT 127. Presentamos los nuevos SEAT. SEAT 127, para la guerra de todos los días. Posteriormente, SEAT y Fiat tomarían caminos separados, con lo cual el 127 evolucionaría de manera exclusiva en España en los posteriores SEAT Fura y Fura 2. Por aquel entonces, Fiat era de los fabricantes más importantes en América del Sur. El Fiat 127 no llegaría como tal al mercado sudamericano, sino que con algunas variaciones se denominaría Fiat 147 en países como Brasil o Argentina. Este último es un país tremendamente curioso con respecto a su industria del automóvil. Argentina fue el único país latinoamericano en desarrollar una industria autóctona
relativamente capaz de producir vehículos como el Torino o el IE Superamérica. Sin embargo, su historia siempre está salpicada por los problemas económicos. En la década de los 80, Argentina pasó de una dictadura militar a una democracia, todo eso a la misma vez que su deuda aumentaba y la inflación se convertía en un grave problema. Problemas que hoy, de manera más leves, pues vivimos en España. Se intentó frenar la inflación creando una nueva moneda, el austral, que fracasó en cuestión de años, y en la industria del automóvil se animó a los fabricantes a producir un vehículo popular por debajo de los $5.000 de la época. Fiat, que ya se había anticipado a esto, presentó un prototipo, el Fiat Bae, vehículo de alta eficiencia, o también parece ser que esas siglas podrían corresponder a vehículo argentino económico. Sobre la base de un Fiat 147 se le adoptan ciertos componentes del frontal del 147 brasileño, como se puede ver en este anuncio, muy similar al del Seat 127 de una década anterior. Interiormente se simplifica todo al máximo. El sistema de ventilación, el indicador de combustible, por ejemplo, es sustituido por un testigo, desaparece el cuenta revoluciones, los asientos son muy simples, estilo al que podíamos encontrar aquí en un Seat Panda o en un Seat Marbella. Sin embargo, el vehículo en un contexto de inflación alta hasta la entrada de la convertibilidad a inicios de los 90 fue un éxito rotundo, e incluso cuando se decidió finalizar su producción, ya conocido como Fiat Vivace, en 1997 la demanda de este vehículo era todavía bastante alta, ya que se daban facilidades de pago y para muchos argentinos estos Fiat fueron sus primeros vehículos. La verdad es que esto me hace reflexionar, porque al menos sobre el papel a los políticos durante mucho tiempo les interesaba que tuviéramos coches, que compráramos coches, que nos moviéramos en automóviles particulares. Hoy, pues, dan muchas ayudas a los fabricantes, pero a los consumidores todos son trabas, todos son procesos larguísimos, espera de meses, y te empiezan a decir que el vehículo particular es muy contaminante. Sin embargo, nadie habla de los Falcon, nadie habla de las calderas de gasoil, nadie habla de muchas otras cosas que no son nada eficientes. Así que sin más, quería preguntarte que a ti qué te parece el Fiat Brio. ¿Crees que actualmente los Dacia son esos vehículos populares? Pero en el tema de los Dacia, por ejemplo, al no producirse en España, los efectos sobre la economía española son mínimos. ¿Crees que el resto de marcas deberían volver a mirar hacia las clases medias y dejar de intentar hacerse premium? Me interesa mucho tu opinión sobre este tema y, como digo siempre, disfrutad de los coches que nos los quieren quitar.